Esto ocurrió en el otoño de 1998. Yo tenía 13 años y estaba en octavo grado. Vivía en un pequeño pueblo al este de Kentucky, llamado Harland. El típico pueblo pequeño donde todos se conocen, pero donde las montañas están tan cerca y los senderos se internan tan profundo que ni siquiera hoy llega la señal de celular, mucho menos en aquel entonces. Éramos 4 esa noche. Yo, Tyler, Josh y Kyle. Tyler era el planificador. Siempre había sido ese tipo de niño. El que organizaba nuestras campañas de D&D, el que hacía mapas para nuestras rutas en bicicleta y el que convenció a su mamá de dejarlo tener una pistola de balines, presentándole un protocolo de seguridad de 3 páginas que él mismo había escrito. Sus padres eran de los que se iban a dormir a las 9 y confiaban en él por completo, lo que hacía de su casa la opción obvia para lo que estábamos planeando. Josh era el temerario, fornido, jugador de fútbol. Ya lo habían suspendido 2 veces ese año por peleas. Pero no era malo, solo imprudente. Era el tipo de chico de 13 años que se tiraría desde un puente del tren hacia el río solo porque alguien lo retó, o que robaría la camioneta de su papá para manejarla por el terreno detrás de su casa. Nada asustaba a Josh. Eso creíamos. Kyle era el callado, flaco y asmático. Tenía que cargar un inhalador a todas partes. Su papá se fue cuando él tenía 8 y su mamá trabajaba doble turno en un restaurante en Middlesbrough. Kyle pasaba la mayor parte del tiempo leyendo novelas de terror, manuales de supervivencia, cualquier cosa que encontrara en la biblioteca. Sabía más sobre leyendas locales que cualquiera en el pueblo. Podía decirte qué caminos tenían fama de embrujados o qué casas viejas cargaban historias oscuras. Cuando Tyler mencionó por primera vez la idea de acampar en Barlow Hollow, fue Kyle quien nos dio los detalles que necesitábamos. La leyenda decía lo siguiente. En 1952, un hombre llamado Vernon Barlow llevó a sus hijas gemelas a acampar al paraje que llevaba su apellido. Las niñas tenían 12 años, idénticas, llamadas Sarah y Mary. Salieron un viernes por la tarde y, para el domingo, solo Vernon regresó. Estaba cubierto de arañazos, fuera de sí, balbuceando que las niñas se habían alejado durante la noche y que no había podido encontrarlas. El sheriff organizó equipos de búsqueda. Recorrieron esos bosques durante 2 semanas, pero nunca encontraron rastro de las niñas. Ni sus sacos de dormir, ni su ropa. Nada. Simplemente desaparecieron. El pueblo se volvió contra Vernon rápidamente. Empezaron a decir que les había hecho algo, que había matado a sus propias hijas y había inventado la historia para librarse. Los rumores crecieron, cada vez más crueles. Alguien pintó asesino en su casa. Su esposa lo dejó y se mudó de vuelta a Virginia. 3 meses después del viaje, Vernon se ahorcó de un roble blanco en lo profundo del paraje. Supuestamente dejó una nota que decía: «No les hice daño y lamento no haber podido encontrarlas». Después de eso, la gente evitó Barlow Hollow. Surgieron historias. Excursionistas que decían escuchar niñas cantando en el bosque por la noche. Un cazador que juró haber visto a 2 niñas con vestidos anticuados observándolo desde una colina. Una pareja que acampó allí en los años 70, empacó y se fue en plena madrugada, negándose a hablar de lo que habían visto, pero advirtiendo a todos que no fueran. Para cuando nosotros éramos adolescentes, la mayoría lo descartaba como una simple leyenda local. Pero Kyle había investigado. Decía haber encontrado artículos de periódicos de 1952 en la biblioteca. Las niñas eran reales. La desaparición era real. El suicidio de Vernon era muy, muy real. ¿Y qué crees que pasó?, le pregunté un día durante el almuerzo. Kyle se encogió de hombros y picoteó su sándwich. Creo que alguien, o algo, en esos bosques se las llevó. Y lo que haya sido, sigue ahí. Entonces a Tyler se le ocurrió la idea. Deberíamos ir, dijo sonriendo. Una noche de campamento
el fin de semana de Halloween. A ver si pasa algo raro. Josh aceptó de inmediato. Claro que sí. La oportunidad perfecta para demostrar que no le tenía miedo a un cuento de fantasmas. No iba a dejarla pasar. Yo dudé. No estaba asustado, pero tampoco emocionado por pasar una noche entera en unos bosques supuestamente embrujados. Aún así, no quería ser el gallina del grupo. ¿Y tú?, le preguntó Tyler a Kyle. Eres el experto. ¿Vas a venir? Kyle tenía esa expresión que ponía cuando un problema de matemáticas lo dejaba trabado. Al final, asintió. Sí, iré. Pero hay que hacerlo bien. Llevar equipo de campamento de verdad, nada de dormir en bolsas sobre el suelo. Y necesitamos muchas pilas para las linternas. No queremos quedarnos sin luz, y nada de separarnos, pase lo que pase. Hecho, dijo Tyler. 2 días después, Kyle nos llevó a la biblioteca pública de Harland después de clases. El edificio era viejo, construido en los años 50, creo. Tenía ese olor a humedad que tienen todas las bibliotecas antiguas. La señora Keir, la bibliotecaria, conocía a Kyle por su nombre. Proyecto de investigación, le dijo a la señora Keir cuando ella preguntó qué necesitábamos. Ella nos indicó el cuarto de microfilmes al fondo, un espacio pequeño y apretado con 2 máquinas que parecían sacadas de un museo. Kyle ya tenía marcadas las fechas que quería revisar, todas del año 1952. La manera en que pasó la cinta por la máquina fue sorprendentemente hábil. Nos amontonamos alrededor de la pantalla mientras él avanzaba. Ahí estaba, en la primera plana de un periódico. Niñas locales desaparecen tras viaje de campamento. Debajo había una foto de 2 niñas, idénticas, tal como decía la leyenda, posando frente a una casa. Llevaban vestidos iguales y el cabello oscuro trenzado. Parecían 2 niñas de 12 años comunes y felices para aquella época. Kyle bajó más. Leímos el artículo en silencio. Padre regresa del viaje sin sus hijas. Gran operativo de búsqueda en marcha. Sheriff pide voluntarios. Sigue, dijo Tyler. Kyle avanzó a las semanas siguientes. Más artículos. La búsqueda continúa. Ninguna señal de las niñas. Padre afirma que desaparecieron de la tienda. Algunos en el pueblo dudan de su versión. Luego otro artículo. Padre de niñas desaparecidas interrogado. Este era más directo. Decía que Vernon Barlow había sido llevado a interrogatorio. Varias personas del pueblo habían expresado preocupaciones. No le presentaron cargos, pero la insinuación era clara. Un mes después, otro periódico. Suspenden búsqueda de las niñas Barlow. La versión oficial decía que probablemente habían muerto por exposición al frío y que sus cuerpos aparecerían en primavera. Pero el artículo incluía opiniones de residentes. La mitad creía que Vernon les había hecho algo. La otra mitad pensaba que lo estaban acusando injustamente. 1 mes y medio después, apareció un artículo pequeño en la esquina inferior de la página 3. Hombre local encontrado muerto. Vernon Barlow, 41 años, colgado de un árbol en Barlow Hollow. La muerte se dictaminó como suicidio. Hallaron una nota en la escena. Kyle hizo zoom en la última línea. Según los agentes del sheriff, la nota contenía una disculpa, pero no una confesión. Jesús, murmuró Josh. Hay más, dijo Kyle. Sacó una carpeta de su mochila. Dentro había fotocopias de artículos adicionales, estos de los años 60, 70 y 80. Historias sobre Barlow Hollow. Un cazador en 1967 reportó haber escuchado niños llorando. Una pareja que acampó allí en 1973 abandonó su campamento en plena noche y se negó a volver por su equipo. En 1981, encontraron a un chico de 15 años caminando por la autopista alrededor de las 3 de la madrugada, a unos 8 kilómetros del paraje, descalzo y sin coherencia. Decía haber visto a 2 niñas con vestidos antiguos de pie en su campamento,
y que estaban cantando. Cada pocos años, dijo Kyle, pasa algo ahí. Siempre cerca de Halloween, siempre con niños o adolescentes. Nadie ha muerto, que yo haya encontrado, pero la gente ve cosas, escucha cosas. Entonces, ¿por qué no han cerrado ese lugar?, pregunté. No es un terreno oficial. Es una vieja propiedad de la familia Barlow que nadie reclamó después de la muerte de Vernon. El condado no la mantiene ni la patrulla, y la mayoría simplemente la evita. Tyler se echó hacia atrás en su silla. ¿Y qué crees que les pasó realmente a esas niñas? Kyle cerró la carpeta. Creo que algo en esos bosques se las llevó. Como dije, algo que todavía está ahí, y que a veces se muestra a la gente. Quizás está buscando algo. No sé. Se detuvo. ¿Quizás qué?, preguntó Josh. Kyle tragó saliva. Quizás está buscando reemplazos. Sentí un escalofrío. Oigan, dije despacio. No tenemos que hacer esto. Podemos olvidarlo. Tyler negó con la cabeza. Ay, por favor. Son solo historias. Cuentos de hadas. La gente se asusta en la oscuridad, la imaginación se dispara y buscan la explicación más cercana. Una leyenda local. Puede ser solo eso. Kyle asintió, pero no sonó convencido. Cuando salíamos de la biblioteca, la señora Keir nos detuvo en el mostrador. Había estado ordenando libros cerca y debió escuchar parte de nuestra conversación. ¿Piensan ir a Barlow Hollow?, preguntó. Nos miramos entre nosotros y Kyle asintió. Solo estamos curiosos por la historia. La señora Keir dejó su pila de libros. Tendría unos 50 años en ese entonces, y trabajaba en la biblioteca desde que yo tenía memoria. Mi hermano fue allá en 1977, cuando tenía 17. Dijo. Fue con 3 amigos. Creían que iban a vivir una aventura. También era otoño, si mal no recuerdo. Se detuvo. Acamparon justo donde Vernon Barlow supuestamente acampó con sus hijas. Mi hermano dice que escucharon cantos esa noche, voces de niños. Intentaron ignorarlo, pero luego empezaron a pasar cosas. Según escuché, la tienda se abrió sola y vieron siluetas moviéndose entre los árboles. Uno juró haber visto a 2 niñas observándolos desde el bosque. ¿Y qué pasó?, preguntó Josh. Corrieron. Dejaron todo su equipo y corrieron. Mi hermano no habló del tema por semanas. Cuando al fin lo hizo, dijo que había algo mal con esas niñas, como si no hubieran estado vivas desde hacía mucho tiempo. Nos miró uno por uno. Me hizo prometer que nunca iría allí. Dijo que había algo en esos bosques que no estaba bien. ¿Tu hermano volvió alguna vez?, preguntó Kyle. No. Se enlistó en el ejército después del colegio. Luego se mudó a Georgia. Le pregunté una vez, años después. Dijo que todavía tenía pesadillas con esas niñas, con lo que podrían haber hecho si él y sus amigos no hubieran huido. La señora Keir recogió sus libros de nuevo. Sé que ustedes creen que son solo historias, que son demasiado inteligentes para asustarse con leyendas, pero les digo que no deberían ir, especialmente no en Halloween. Lo que sea que haya en Barlow Hollow no está bien. Le creo a mi hermano. La agradecimos y salimos. Afuera, bajo la luz de la tarde, ninguno habló por un rato. Hasta que Tyler dijo, solo estaba tratando de asustarnos, es lo que hace la gente mayor. No estoy tan seguro, dije yo. Kyle guardó silencio todo el camino a casa. Noté que llevaba la mano en el bolsillo de su chaqueta, donde había guardado la carpeta con los recortes, como si necesitara aferrarse a una prueba de algo que ojalá no fuera real. Bueno, ya veremos, dijo Tyler. Y pasamos las siguientes 2 semanas planeando. Tyler les dijo a sus padres que íbamos a hacer una pijamada en su casa para jugar videojuegos toda la noche, y ellos estuvieron de acuerdo. De todos modos se irían a Lexington ese fin de semana para visitar a su abuela, así que no estarían. Su hermana mayor, Melissa, estaría técnicamente a cargo, pero tenía 19 años. Estaba más pendiente de su novio que de nosotros,
así que sabíamos que no nos vigilaría. El plan era simple: esperar a que los padres de Tyler se fueran oficialmente alrededor de las 3 de la tarde, reunir nuestras cosas e internarnos en Barlow Hollow antes de que oscureciera. Allí montaríamos el campamento y simplemente veríamos qué pasaba. Mientras escribo esto, puedo sentir la misma estupidez que me da cuando pienso en aquel día. Qué increíblemente tonto fue que unos niños de 13 años, sin ninguna experiencia en el bosque, decidieran irse a acampar solos, de noche, y encima esconderlo de sus familias, que eran las únicas que podían ayudarnos. Todo por perseguir una historia de fantasmas. Si nuestros padres lo hubieran sabido, nos matan. Pero en ese entonces sentíamos que íbamos a vivir para siempre. Todos fuimos adolescentes alguna vez. A menos que seas una chica leyendo esto, pero entiendes lo que quiero decir. Era 30 de octubre de 1998, un viernes por la tarde. Los padres de Tyler salieron del driveway a eso de las 3:07 de la tarde. Los miramos ansiosos, o tal vez nerviosos, desde la ventana de su cuarto hasta que su camioneta desapareció en la curva. Melissa ya estaba en la sala con su novio Brad, otro chico de 19 años que había abandonado la escuela y trabajaba en el AutoZone local. Apenas nos miraron cuando pasamos con las mochilas por la cocina. «Vamos a montar la tienda en el patio», le gritó Tyler. «Como quieran», dijo Melissa sin apartar la vista del televisor. «No hagan mucho ruido». «Perfecto». Yo llevaba la mochila vieja de acampar de mi papá, saco de dormir, linterna y unas barras de granola que tomé de la despensa. Tyler llevaba la tienda, una Coleman para 4 personas que ya había visto tiempos mejores, pero para nosotros era prácticamente lujo. Josh trajo una cuerda, un cuchillo y un bate de béisbol, porque claro, Kyle llevaba lo más sensato: un hornillo de campamento, botellas de agua, un botiquín y un mapa del sendero que había conseguido en la estación de guardabosques. El inicio del sendero hacia Barlow Hollow quedaba a unos 3 kilómetros de la casa de Tyler, bajando una carretera vieja y subiendo luego por un camino de tierra que casi todo el mundo había olvidado. Andamos en bicicleta hasta donde pudimos, y luego las escondimos entre unos arbustos cerca de la marca del sendero. Para entonces, eran las 4:30 de la tarde, cuando empezamos a caminar. Teníamos quizás 2 horas más de buena luz. El sendero era angosto y estaba lleno de maleza. No lo mantenían para nada. La carretera vieja hacía tiempo había sido reclamado por el bosque. La vegetación era tan espesa que casi no podías ver nada alrededor. ¿Estás seguro de que vamos bien?, preguntó Josh, ya media hora después. Kyle revisó su mapa. Sí, el Hollow se abre como a 1 kilómetro más adelante. Hay un claro junto a un arroyo. Es donde Vernon llevó a sus hijas. Ahí deberíamos acampar. Algo en cómo lo dijo me puso la piel de gallina. No dijo donde Vernon acampó. Dijo donde Vernon llevó a sus hijas. Como si la precisión importara. La temperatura empezó a bajar mientras avanzábamos. Nada raro para octubre en esas montañas, pero se sentía. Me subí la cremallera de la chaqueta. Pasamos por una estructura vieja, solo cimientos de piedra cubiertos de musgo. Kyle se detuvo. Estoy casi seguro de que este era el terreno de los Barlow. Se quemó en 1965 y nadie lo reconstruyó. Genial, murmuró Josh. Bosque embrujado con casas abandonadas. Es como todas las películas de terror. No es una película, dijo Kyle en voz baja. Es real. Seguimos caminando. Los árboles cambiaban conforme nos adentrábamos. Los troncos eran enormes, debían tener 100 años o más. La maleza desapareció, reemplazada por un colchón de hojas secas que crujían bajo nuestros pies. Y era silencioso, demasiado silencioso. Solo escuchábamos 3 cosas: nuestros pasos, nuestra respiración y el viento. Tyler se detuvo de golpe. ¿Escucharon eso? Nos quedamos quietos como estatuas. Al principio no oí nada. Luego lo escuché. Un sonido lejano.
muy leve, como un tarareo o canto, pero tan suave que no sabía si era eso o solo el viento entre los árboles. Debe ser el viento, dije, intentando sonar confiado por mis amigos. Sí, respondió Josh, pero se había quedado callado. Josh nunca estaba callado. Encontramos el claro a eso de las 6 de la tarde. Era exactamente como Kyle había descrito. Un área plana cerca del arroyo, rodeada por un anillo de árboles. Había incluso una fogata vieja, solo un círculo de piedras ennegrecidas. Alguien había acampado ahí antes, quizá no hacía tanto. Este es el lugar, dijo Kyle. Aquí acamparon. Nos pusimos a trabajar. Tyler y yo peleamos con la tienda mientras Josh recogía leña. Kyle encendió el hornillo y puso agua a hervir para ramen instantáneo. Cuando terminamos de montar todo, el sol ya había bajado tras la cresta y el hollow comenzaba a llenarse de sombras. Cenamos alrededor de la fogata. Josh logró encender un fuego usando periódico y fósforos. El ramen estaba malísimo, pero teníamos hambre y no nos importó. Por un rato, todo casi se sintió normal. 4 amigos acampando, contando chistes tontos, tratando de superarse con historias asquerosas de la escuela. Pero cuando oscureció del todo, el ambiente cambió. El bosque era completamente negro. Nuestro fuego creaba una burbuja de luz de unos 5 metros a la redonda, y más allá, no había nada. Solo oscuridad absoluta. Ese tipo de negrura no existe en el pueblo, donde siempre hay luces de la calle, del porche o reflejos que salen de alguna ventana. Allá afuera, cuando mirabas más allá del fuego, no podías ver nada, solo oscuridad. Bueno, dijo Josh, picando el fuego con un palo. ¿Qué fue lo que realmente les pasó a esas niñas? Digo, ¿qué creen ustedes? Kyle levantó la vista, con el rostro medio iluminado por las llamas. Nadie sabe con certeza. Las brigadas de búsqueda nunca encontraron cuerpos ni evidencia de un ataque o de que hubieran forcejeado. Nada. ¿Y qué dijo Vernon que pasó? Además de que las perdió. Pregunté. Le dijo al sheriff que ellas estaban durmiendo en la tienda. Que él se despertó como a las 2 de la mañana y simplemente ya no estaban. Que buscó toda la noche, gritando sus nombres. Para cuando salió el sol, ni siquiera sabía en qué dirección ir. El bosque lo confundió. ¿Cómo te confundes en unos bosques como estos?, preguntó Tyler. No son tan grandes. Te sorprenderías, respondió Kyle. La gente se desorienta en el bosque todo el tiempo, especialmente de noche. Tu sentido de la dirección se rompe. Crees que caminas en línea recta, pero en realidad vas en círculos. Entonces tal vez él las mató y se inventó la historia, dijo Josh. Kyle negó con la cabeza. No lo creo. La esposa de Vernon dijo que él estaba destrozado. Bajó como 14 kilos después de que desaparecieron. No podía comer, no podía dormir. Y la nota que dejó antes de ahorcarse. La gente que finge ese tipo de cosas no suele admitir fracaso. O dicen que son inocentes hasta el final, o ni dejan nota. Pero Vernon se disculpó por no encontrar a sus hijas. Para mí, eso suena a un hombre que intentó y falló. Entonces, ¿quién se las llevó?, pregunté. Kyle se quedó mirando el fuego. Probablemente alguien que vive en estos bosques, o vivió, o algo más. Nos quedamos sentados un rato. El fuego chisporroteaba, y el arroyo murmuraba en algún punto de la oscuridad. Y detrás de todo eso, como por debajo, seguía sintiendo que escuchaba ese sonido otra vez. El tarareo, o canto, lo que fuera. ¿Ustedes oyen eso?, preguntó Tyler. O sea, ¿no era solo yo? Nos quedamos escuchando. Esta vez era más claro, un sonido agudo, casi musical, como voces de niños cantando una canción que casi reconocía, pero no del todo. Viento, dijo Josh. Eso no es viento, respondió Kyle. El canto subió un poco de volumen, todavía lejano, pero ya distinto.
Dos voces, en armonía, voces jóvenes. A la mierda, dijo Josh, poniéndose de pie. Hasta aquí. Esto está demasiado raro. Vámonos. Regresemos a casa. Allá afuera está negro total, dijo Tyler. Nos perderíamos si tratamos de volver. Pero tú mismo dijiste que la gente no se pierde en bosques como este. Estaba equivocado. Kyle tiene razón. Si sales asustado, sin dirección, actuando nervioso, te vas a perder. Entonces esperemos a la mañana. ¿De qué estamos tratando de escapar?, preguntó Kyle. ¿De un canto? Tal vez son otros campistas por aquí, por Halloween. Josh negó con la cabeza. Nadie acampa aquí. Nosotros sí, dije. Y el fogón no se veía tan viejo. Parece que alguien acampó aquí hace por lo menos una semana. Fue entonces cuando el canto se detuvo. El silencio que siguió coincidió con la oscuridad alrededor, tan completo que parecía irreal. Tiene que ser nuestra imaginación, dijo Tyler. Nos metimos miedo solos con historias de fantasmas. El viento pasó por algo raro y sonó así. Eso es todo. Nadie respondió. Alimentábamos el fuego de vez en cuando y nos mirábamos. Pero carajo, el bosque se sentía distinto ya. Necesito ir al baño, anunció Josh, levantándose. Tomó su linterna. No me voy lejos. No te alejes mucho, dijo Kyle. Quédate donde podamos ver tu luz. Solo serán como 6 metros. Relájense. Vimos la linterna de Josh adentrarse entre los árboles. Caminó justo más allá del borde de la luz del fuego, y escuchamos el sonido de su zipper y luego el chorrito sobre hojas. Y entonces su linterna se apagó. «Josh», llamó Tyler. Nada. «Josh, no es gracioso». La linterna se encendió de golpe, moviéndose de manera brusca. Oímos ramas quebrarse, y Josh salió corriendo hacia el claro, con el pantalón mal cerrado y la cara blanca como papel. «¿Qué pasó?», pregunté. Josh se inclinó, manos en las rodillas, respirando agitado. Vi... Se detuvo. Sacudió la cabeza. Nada. No fue nada. «Basura», dijo Tyler. «¿Qué fue?» «Nada», dijo Josh con voz tensa. Mi linterna parpadeó un segundo y me asusté. Las baterías están flojas o algo así. Pero le temblaban las manos. Kyle también lo vio. «Josh, dinos qué viste». Josh al fin lo dijo. «Está bien, lo diré, pero no me digan que estoy loco. Ustedes preguntaron». Sentí como si alguien estuviera parado detrás de mí, como respirándome en el cuello. Y cuando la luz parpadeó, me volteé y juro que había algo ahí. Justo ahí. Hizo una pausa. No lo vi, pero lo sentí. Y luego escuché. «¿Oíste qué?», pregunté. Respiración. Pero como alguien con una gripe horrible. Era húmeda, como con burbujas. Y cuando la luz volvió, no había nada. Pero sentí que alguien me estaba mirando. El fuego crujió. A lo lejos, un búho llamó. «Entremos a la tienda», dije. «Tal vez estar dentro nos calme. Aquí afuera estamos demasiado expuestos. Nos estamos asustando entre nosotros». «Sí», respondió Tyler de inmediato. Demasiado rápido para ser él. Apagamos casi todo el fuego, dejando solo unas brasas vivas, y nos metimos a la tienda. Era estrecha. Los sacos de dormir se montaban unos sobre otros. Tyler colgó la linterna a baterías del gancho del techo. La luz era débil, pero mejor que nada. «Esto es estúpido», murmuró Josh, metiéndose en su saco. Nos dejamos asustar por unos ruidos raros. «Más vale prevenir», dijo Kyle. Tenía su inhalador en la mano y se dio una dosis. Su asma siempre empeoraba cuando se ponía nervioso. Noté que Kyle no se había quitado los zapatos. Todos los demás sí. Los sacos de dormir son más calientes así, y además es más cómodo no tener las botas puestas.
Pero Kyle seguía con las suyas dentro del saco. Un detalle pequeño, pero se me quedó grabado, como si estuviera listo para salir corriendo. Nos quedamos acostados, sin dormir realmente, solo escuchando. Por un rato no hubo nada extraño. Sonidos normales del bosque, el viento entre los árboles, el arroyo cerca, alguna rama crujiendo. Debía haberme quedado medio dormido porque desperté de golpe cuando Tyler me agarró del brazo. «No te muevas», susurró. «No hagas ruido». Mi corazón saltó. «¿Qué?» «Solo no te muevas». Me quedé congelado. Tyler estaba al lado, rígido dentro de su saco. Miraba fijamente el techo de la tienda con los ojos enormes. Seguí su mirada. No había nada, solo la luz tenue de la linterna y la tela de la tienda. «Tyler, ¿qué?» «Ella estaba ahí», susurró. «Justo ahí, a centímetros de mi cara». Sentí la piel erizarse. «¿Quién?» «Una de las niñas muertas». Estaba colgada boca abajo del techo de la tienda, mirándome. Tenía la cara pegada a la mía, tan cerca que podía olerla, como tierra y algo podrido. «¿Estaba soñando?» No estaba soñando. Estaba despierto. He estado despierto todo el rato y no puedo dormir. Su voz temblaba. Abrí los ojos y estaba ahí flotando sobre mí, sonriendo. La mitad de su cara era normal, pero la otra mitad estaba podrida. Se le veía el hueso. Y los ojos no reflejaban la luz. Eran agujeros negros. Josh se movió al otro lado de la tienda. «¿Qué pasa?», preguntó adormilado. «Nada», dijo Tyler enseguida. «Duerme». Pero Josh ya estaba sentado. Kyle también, los dos mirando a Tyler. «¿Qué viste?», preguntó Kyle. Tyler respiró tembloroso. «Creo que vi a una de las niñas. O tal vez sí lo soñé. No sé». «¿Y qué hizo?», preguntó Kyle. «Nada, solo me miró. Mucho rato. Tenía la cabeza ladeada y la boca abierta, como si la mandíbula estuviera rota, y hacía un sonido, como clics húmedos cada vez que respiraba. Quería moverme o gritar o algo, pero no pude. Solo podía quedarme ahí mientras me veía. Se detuvo. Pero luego Josh se movió dormido y cuando parpadeé, ya no estaba. Nos miramos con la luz opaca de la linterna. Todos habíamos escuchado el canto afuera. Todos sentíamos que algo andaba mal en ese bosque. «¿Sabes cuánto tiempo estuvo ahí?», pregunté. Tyler miró su reloj. «No sé, se sintió eterno, pero tal vez 20 minutos, media hora». Ya se veía pálido. «Lo peor fue su sonrisa», dijo. «Se veía tan feliz, tan emocionada. Tenía razón. Debimos irnos. Deberíamos irnos ahora», dijo Josh. «Ahora mismo. No me importa lo oscuro que esté». «¿Y a dónde vamos?», preguntó Kyle. «Estamos a como 3 kilómetros del inicio del sendero, y nadie conoce este bosque de noche. Es más probable que nos caigamos por un barranco o nos partamos un tobillo que volver sanos». «Entonces solo nos quedamos aquí. ¿A esperar?», pregunté. «Nos quedamos juntos», dijo Kyle. «Mantenemos la linterna encendida, y al amanecer recogemos y nos vamos cuando sea seguro». Tenía sentido, pero significaba horas sentados en esa tienda, sabiendo que algo estaba afuera. «Hagamos turnos», propuso Tyler. 2 despiertos, 2 dormidos. Así siempre hay alguien vigilando, y alguien más vigilando al que vigila por si se duerme. Aceptamos. Josh y yo tomamos el primer turno mientras Tyler y Kyle intentaban dormir. Miré mi reloj. 23:47. Cambiaríamos a la 1:30. La siguiente hora y media se arrastró. Josh y yo nos sentamos espalda con espalda en el centro de la tienda, mirando en direcciones opuestas. La linterna hacía que nuestras sombras se vieran deformes y alargadas. Cada sonido afuera nos hacía brincar. Escuché algo pequeño entre las hojas. Y en otro momento,
Escuché un arrastre húmedo pasando a unos 9 metros de la tienda, pero no se acercó más. Finalmente llegó la 1:30. Despertamos a Tyler y Kyle. Me tocaba intentar dormir. No creía poder hacerlo, no después de lo que Tyler vio. Pero el cansancio me venció. Tuve sueños confusos. Correr entre árboles, buscar a alguien llamándome por mi nombre. Después de un tiempo, Kyle me sacudió. «Levántate», susurró con urgencia. Tyler desapareció. Salté de inmediato. Kyle y Josh estaban despiertos, y el saco de Tyler estaba vacío. La cremallera de la tienda, abierta. ¿Cómo que desapareció? Ustedes dos se suponía que estaban despiertos. No sé, dijo Kyle. Estaba ahí hace 5 minutos. Te juro que yo miraba la entrada y Josh miraba atrás. Nadie lo vio salir. Pero no está. ¡Tyler!, gritó Josh, ya sin intentar susurrar. ¡Tyler! No hubo respuesta. Salimos de la tienda a toda prisa. La fogata ya solo era ceniza. El claro estaba iluminado apenas por un poco de luz de luna entre los árboles. Tomé una linterna y revisé alrededor. ¡Tyler!, grité. Entonces lo escuchamos. Un sonido que nunca voy a olvidar. Un ahogo, como un gorgoteo ahorcado, viniendo del bosque cuesta arriba, quizá a 45 metros. Corrimos hacia allá, el pánico bombeando por mis venas. Escuchaba a Kyle jadear detrás, luchando por seguir. ¡Ahí!, gritó Josh. Mi linterna lo encontró. Tyler estaba colgando de un árbol. Una enredadera estaba envuelta alrededor de su cuello como un lazo, y sus pies colgaban a unos 60 centímetros del suelo. Su cara estaba poniéndose morada, los ojos saliéndose casi de las órbitas. Sus manos arañaban desesperadas la enredadera, pero estaba demasiado apretada. «¡Tyler, Tyler!», grité. Josh llegó primero. Era lo suficientemente alto para agarrar las piernas de Tyler y levantarlo un poco, creando algo de holgura. Yo saqué el cuchillo con torpeza y empecé a serruchar la cosa. Era gruesa y dura, pero la hoja tenía el filo justo. Kyle se unió a mí. Los dos cortábamos frenéticamente. La enredadera cedió. Tyler y Josh cayeron al suelo en un montón. Tyler resolló, tragando aire. Se llevó las manos al cuello, sintiendo la hendidura profunda que la enredadera le dejó. «Ya estás bien», dijo Josh. «Ya estás bien, hermano. Respira». Nos arrodillamos a su alrededor mientras tosía y jadeaba. Pasaron unos 2 minutos antes de que pudiera hablar. «¿Qué pasó?», pregunté. «¿Cómo terminaste aquí?». Tyler negó con la cabeza. Su voz era áspera. «No lo sé. No recuerdo haber salido de la tienda. Solo estaba sentado haciendo guardia. Escuché que alguien me llamó desde afuera. Sonaba como Josh, pero él estaba justo al lado mío. Parecía dormido y Kyle estaba mirando hacia el otro lado. Yo estaba medio dormido también. Solo salí. Y en cuanto lo hice, ya no estaba en el claro. Estaba en medio del bosque. Y sentí algo en mi cuello. La enredadera ya estaba enrollada alrededor de mi garganta. Traté de quitármela, pero se apretó y me levantó. Nos miró con los ojos llenos de terror. Me levantó, sola. No había nadie que pudiera ver. La enredadera me subió como si fuera una cuerda pasando por una polea. «Eso es imposible», dijo Josh. Yo sé lo que sentí. Esa cosa estaba viva, o algo. «Ustedes dos se supone que lo vigilaran». «Que nos vigilaran», dije. Josh parecía enfadado y culpable al mismo tiempo, pero no dijo nada. Kyle sí respondió. «Mira, estamos agotados. Es lógico que no lo hayamos visto salir. Ya no podemos hacer nada. Se acabó». Suspiré. Tenía razón. Aún así, uno de nosotros casi muere. ¿Y por qué? ¿Por quién? ¿Esperan que crea que uno de mis amigos salió sonámbulo al bosque, se hizo un nudo perfecto al cuello y trató de colgarse él mismo? Kyle miró a su alrededor.
inquieto. Tenemos que irnos ya. No me importa que esté oscuro. Hay que salir de aquí. Está bien, dije. Vamos. Empezamos a volver hacia el claro. Tyler se apoyaba en Josh, con una mano todavía en el cuello. Caminábamos despacio, la linterna iluminando el camino. Pero enseguida algo estaba muy mal. Habíamos subido la colina para encontrar a Tyler. Lo recuerdo clarísimo. Así que deberíamos estar bajando de vuelta al campamento. Pero el terreno seguía plano. Cuando corrimos, tardamos unos 2 minutos. Pero caminamos más de 5 y aún no encontrábamos el claro. «Oye, ¿vamos bien?», preguntó Josh. Kyle revisó su brújula, un regalo de su abuelo. Se quedó mirándola, la sacudió, volvió a mirarla. Esto no está bien». «¿Qué?». «La aguja. Está brincando por todos lados. No se queda en una dirección». Nos acercamos a verla. La aguja saltaba de un lado a otro, como si no pudiera decidir dónde estaba el norte. ¿Las brújulas se dañan así de repente?, preguntó Tyler ronco. «No está dañada», dijo Kyle en voz baja. «Es como si hubiera un imán enorme cerca interfiriendo». «¿Entonces para dónde vamos?», pregunté. Nadie sabía. Elegimos una dirección y caminamos. Después de 10 minutos, aparecimos en un claro pequeño. Nos resultó familiar. Era nuestro campamento, nuestra tienda, nuestra fogata apagada, nuestras cosas tiradas. Pero la dirección por la que íbamos no podía llevarnos de vuelta al campamento. No sé cómo regresamos. «Nada tiene sentido», dijo Josh. «¿Y si...?» Kyle lo interrumpió. «¿Y si esto mismo le pasó a Vernon Barlow?». Él dijo que el bosque lo confundía, que lo hacía caminar en círculos. Tal vez el bosque no quería que encontrara a sus hijas. «El bosque no se lleva a la gente, Kyle», dijo Tyler. «Lo sé, pero estoy seguro de que están de acuerdo conmigo. Se siente como si alguien, o algo, no quisiera que nos fuéramos». Un sonido cortó la oscuridad. Una melodía. Ese canto otra vez, pero esta vez mucho más cerca. Justo al borde del claro. 2 voces armonizando, cantando algo que quizá una vez fue una canción de cuna. Pero ya no. En segundos las vimos. 2 figuras pequeñas, paradas entre los árboles, del tamaño de niños. Se mecían lentamente, como si bailaran al ritmo de su propia música. «Dios», susurró Josh. El canto se detuvo. «Entremos a la tienda», dije. «Sé que queremos irnos. Todos queremos volver a casa. Pero allá afuera solo vamos a perdernos más». «Eso está clarísimo». Los demás asintieron. Sé que sonábamos indecisos, pero tienes que entender. Para ese punto ya estábamos demasiado asustados para hacer mucho más. Nos acostamos dentro de la tienda, en los sacos de dormir, sin dormir. Nadie hacía guardia. Solo estábamos ahí, escuchando. Mi reloj marcaba 2:50. Solo faltaban unas 3 horas para el amanecer. Solo teníamos que aguantar 3 horas. Eventualmente me quedé dormido. Pero desperté de golpe otra vez, con esa sensación desorientada que te da cuando no sabes qué hora es ni qué te despertó. La linterna seguía encendida, pero más tenue. Las baterías estaban muriendo. Pude ver a Tyler a mi izquierda, boca abierta, roncando bajito. Me alivió verlo lo suficientemente bien como para dormir. Josh estaba a mi derecha, de espaldas. Pero Kyle estaba sentado. Miraba fijamente la pared de la tienda. «Kyle», susurré. No dijo nada, solo siguió mirando. Me incorporé, el saco de dormir crujiendo. «Kyle, ¿estás bien?». Lentamente, giró para verme. Y cuando vi su cara, parecía enfermo. Tenía los ojos abiertos de par en par y la piel brillosa de sudor, pálida. «¿La oyes?», susurró. Escuché.
Al principio no había nada, pero luego lo oí. Ese sonido húmedo, arrastrado, que ya había oído antes. Más cerca ahora, como algo siendo jalado por el lodo. Se movía alrededor de la tienda, despacio. ¿Qué es eso? Exhalé. Kyle levantó un dedo hacia sus labios. Asentí. El sonido arrastrado pasó del costado de la tienda al frente. Luego se detuvo. Durante un largo momento no se oyó nada más. Hasta que escuchamos respiración. Una respiración pesada, húmeda, con un traqueteo o clic en el fondo de la garganta. Estaba justo afuera de la entrada. Algo presionó la tela desde afuera, marcando una hendidura en la pared. Parecía una mano, pero demacrada, como si no tuviera ni un gramo de grasa. Kyle me agarró del brazo, apretando fuerte. En su otra mano tenía el inhalador. Entonces vimos el cierre de la tienda empezar a moverse. No rápido, lentamente, diente por diente. Alguien estaba abriendo la tienda desde afuera. Quise gritar, despertar a Tyler y Josh, correr, pero no podía moverme. Apenas podía respirar. Vi el cierre bajar centímetro a centímetro, y la lona se abrió. Por un momento, no hubo nada, solo oscuridad. Pero luego, dos manos pequeñas entraron por la abertura. Manos de niña, pero con la piel moteada, gris y negra, como algo que lleva demasiado tiempo sumergido en agua. Las uñas estaban rotas y agrietadas, y un olor salió con ellas. Podredumbre y tierra, como si hubieras licuado lombrices con tierra, y luego lo dejaras fermentar por semanas. Kyle hizo un pequeño sonido en la garganta. Las manos abrieron más la lona. Fue ahí cuando vi su rostro, una niña, tal vez de unos 12 años. Quizá alguna vez fue bonita, pero ya no. La mitad de su cara era normal, piel lisa, ojos oscuros. La otra mitad estaba podrida, la piel retraída mostrando hueso. Su cabello estaba enmarañado, lleno de hojas, y sonreía. Detrás de ella vi a la otra, un rostro idéntico, con una podredumbre casi idéntica, salvo que sus ojos eran pozos negros. Su cabeza se inclinó hacia un lado demasiado lejos, las vértebras crujiendo. Su cuello hizo un sonido húmedo, como carne deslizándose sobre hueso expuesto. Y también sonreía. La respiración de Kyle se aceleraba. Estaba llevando el inhalador a la boca, intentando usarlo, pero temblaba demasiado. De pronto, la primera niña trató de meterse a la tienda. Grité. Tyler y Josh despertaron sobresaltados. ¿Qué diablos? Empezó Tyler. ¡Salgan! ¡Corran!, grité. No fui hacia la abertura de la tienda. Me arrastré hacia atrás, tropezando con nuestras cosas. Tyler vio a la niña y sus ojos se abrieron enormes. Se quedó paralizado repitiendo, «Dios mío, Dios mío». Salimos explotando de la tienda, literalmente rompiendo un hueco por la parte de atrás. El aire frío me golpeó la cara y tropecé hacia el claro. Josh venía detrás de mí. Tyler salió último diciendo, «¿Dónde está Kyle?». Miré la tienda. Kyle seguía dentro. La tienda temblaba, sacudiéndose como si hubiera animales peleando dentro. «¡Kyle! ¡Kyle!», gritó Tyler. La sacudida se detuvo. Por un momento no pasó nada, pero segundos después, Kyle salió arrastrándose, respirando demasiado rápido, demasiado fuerte. Cada inhalación era un silbido. «Mi inhalador», jadeó. «No lo encuentro». Miré nuestra tienda, o lo que quedaba de ella. Ahora era una pila plana de nylon, varillas dobladas y tela mezclada, pero ya no había formas debajo. Las niñas, la que se había metido, habían desaparecido. Tragué saliva y me arrastré debajo de la tela. Encontré una abertura y empecé a buscar hasta que toqué el inhalador de Kyle. Salí y se lo entregué. «Aquí». «Gracias», dijo, y aspiró. «Tenemos que irnos ya», exigió Josh. «¿Y hacia dónde, Josh?», pregunté. «Ya intentamos irnos una vez. Ya intentamos volver.
Nada tiene sentido aquí. Haga uno lo que haga, es un volado. Seguía completamente oscuro. No podía ver el sendero. No había manera de saber de qué dirección veníamos, ni cómo salir de ese bosque. Colgué. Tyler y Josh se quedaron mirándome. ¿Qué dijo?, preguntó Josh. Dice que Kyle estuvo en su casa toda la noche, que le dio un ataque de asma ayer y no pudo salir. No, no, alguien nos está tomando el pelo, dijo Josh. Él estuvo con nosotros toda la noche. Lo vimos, hablamos con él, estuvimos juntos. Lo sé. ¿Y por qué mentiría?, preguntó Tyler. Me encogí de hombros. ¿Era él quien mentía? ¿O era su mamá? ¿Qué estaba pasando? Casi saltamos del susto cuando el teléfono sonó. Tyler contestó. Josh y yo esperamos, escuchando cómo Tyler decía, sí, cool, ok, ajá, sí, nos vemos. Y colgó después de unos minutos. Nos miró con los ojos muy abiertos. Era Kyle, dijo. ¿Y qué dijo? Que le rogó a su mamá para poder devolvernos la llamada después de saber que lo llamamos, pero me dijo que él había estado en su casa toda la noche. Josh se frotó la cabeza. Vamos, no, alguien nos está jugando. Tiene que ser Kyle. Lo miré. Puede ser, pero ¿por qué? Kyle nunca nos ha hecho una broma. Él no es así. Decidimos que lo confrontaríamos el lunes. Nos veríamos en la escuela y usaríamos el fin de semana para relajarnos. Tratar de olvidar lo que pasó. Convencernos de que fue solo un sueño, o delirios de 4 amigos asustándose entre ellos, o eran 3 amigos. El lunes en la escuela, Kyle no apareció. Pasamos todo el día preguntándonos qué le habría pasado. Tal vez el asma estaba muy mal. Quizá algún episodio más fuerte del fin de semana. Pensamos que tendríamos nuestras respuestas después. Esa tarde, intenté llamar a su casa, pero nadie contestó. Llamé a Tyler y a Josh por separado, y ambos habían estado intentando comunicarse con Kyle o con sus padres, pero tampoco habían obtenido respuesta. La noche siguiente supe que Kyle había muerto. Aparentemente, esa misma noche en que lo llamamos, simplemente no despertó. Kyle murió mientras dormía. Algo pasó y dejó de respirar. Sus padres estaban destrozados, y no los culpaba. Josh, Tyler y yo tampoco volvimos a ser los mismos. No sabíamos cómo manejar la muerte, mucho menos la de alguien tan cercano, alguien a quien queríamos. Acabábamos de hablar con él, y sonaba normal, sonaba bien. Y se fue antes de que pudiéramos preguntarle nada. La siguiente vez que vimos a Kyle fue en un ataúd. Después de eso, los 3 empezamos a visitar su tumba regularmente. Pasábamos el rato hablándole como si aún estuviera ahí, tratando de sobrellevarlo como adolescentes que éramos. Pero lo que empezó siendo algo semanal se volvió mensual, luego cada 2 meses, luego cada 2 años. Y la vida siguió sin Kyle. Esta historia suena loca, y no puedo decirte exactamente qué pasó esa noche, pero sí puedo decirte que nunca obtuvimos respuestas. Nunca descubrimos si Kyle realmente estuvo con nosotros o si no lo estuvo. ¿Era el verdadero Kyle? ¿O era otra cosa? ¿O Kyle mintió en sus últimos momentos? Y si fue así, ¿por qué alguien que nunca había hecho algo así lo haría justo el día en que estaba por morir? No lo sé. No tengo idea. Pero esta es mi historia, y no puedo agradecerte lo suficiente por leerla o escucharla.